Hola, mi nombre es Nicole Estefanía Flores Ramos y en esta presentación voy a explicar algunos de los conceptos importantes de la Ley Federal del Derecho de Autor en México. Y pues esta ley tiene como objetivo proteger a las obras intelectuales creadas por personas como lo son libros, música, pinturas, películas y muchas otras formas de expresión artística o intelectual. En particular, en esta exposición hablaré sobre los tres aspectos importantes que establece la ley, que es el concepto de divulgación de una obra, la forma en la que la obra puede plasmarse o fijarse en un medio físico para que pueda ser protegida, y finalmente la duración de los derechos de autor y la posibilidad de que estos derechos puedan heredarse. Estos elementos son importantes porque permiten proteger el trabajo creativo de los autores y asegurar que ellos o sus familias puedan beneficiarse de estas obras. Primero hablaremos sobre el concepto de divulgación, donde básicamente la divulgación es el acto mediante el cual una obra se hace accesible al público por primera vez, siempre con el consentimiento del autor, es decir, es el momento en que el autor decide que su obra deje de ser privada y pueda ser conocida por otras personas. Esto significa que el autor tiene el derecho de decidir cuándo y de qué manera se dará a conocer su obra, y nadie puede divulgar una obra sin autorización del autor, ya que esto forma parte de sus derechos. Existen diferentes ejemplos de divulgación, por ejemplo, cuando un escritor publica un libro, cuando un director estrena una película de cine, un artista expone una pintura en una galería, entre otras. Todos estos casos, el autor está permitiendo que su obra sea conocida por el público por primera vez. Ahora hablaremos sobre cómo se plasma una obra en un medio físico, y para que una obra pueda ser protegida por derechos de autor es necesario que esté fijada o plasmada en un medio que permita que pueda percibirse, reproducirse o comunicarse. Esto significa que la obra debe existir en alguna forma tangible o registrable. No basta únicamente con tener una idea en la mente. La idea debe expresarse en alguna manera concreta. Existen muchos medios en los que la obra puede plasmarse, por ejemplo, libros, revistas, grabaciones de audio, video, fotografías, por mencionar algunos. Y el hecho de que la obra esté plasmada en un medio permite que pueda conversarse, reproducirse o difundirse, y también facilita que la ley pueda protegerla. El siguiente aspecto importante es la duración de los derechos de autor. En México, los derechos patrimoniales del autor tienen una duración que abarca toda la vida del autor y además continúan vigentes durante 100 años después de su muerte. Durante este tiempo, la obra no puede ser utilizada, reproducida o explotada sin la autorización del titular de los derechos. Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten obtener beneficios económicos de una obra. Por ejemplo, cuando se vende un libro, se transmite la película, o cuando una canción se reproduce en plataformas o medios de comunicación. Después de que transcurre el periodo establecido por la ley, la obra pasa a ser parte del dominio público, lo que significa que puede ser utilizada libremente por cualquier persona. Otro aspecto importante es que la ley establece que los derechos patrimoniales pueden heredarse. Esto significa que cuando el autor fallece, sus derechos no desaparecen automáticamente, y en lugar de esto, pues estos derechos pueden pasar a los familiares o a las personas que el autor haya designado como herederos. Los herederos tienen la posibilidad de administrar la obra durante el tiempo que establece la ley. Por ejemplo, pueden autorizar el uso de la obra, permitir publicación, reproducción y también recibir regalías o beneficios económicos derivados de su utilización. Para comprender mejor cómo funciona esto, podemos ver un ejemplo. Imaginemos que un escritor crea una novela, primero escribe su obra y la fija en un medio físico, como puede ser un libro impreso o archivo digital. Después decide publicarla y divulgarla al público, por ejemplo, mediante una editorial o una plataforma digital, y durante toda su vida el autor conserva los derechos sobre su obra y puede decidir cómo se utiliza, cómo se distribuye o si se realizan nuevas ediciones. Cuando el autor fallece, sus derechos pasan a herederos, quienes seguirán teniendo el control de la obra durante 100 años más. Este ejemplo muestra cómo la ley protege la obra desde su creación hasta mucho tiempo después de la muerte del autor, lo cual permite que las obras continúen generando beneficios incluso después de la muerte del autor, y garantiza que su trabajo siga siendo reconocido y protegido. Para concluir, la Ley Federal del Derecho de Autor es una herramienta fundamental para proteger las creaciones intelectuales. La ley establece que las obras están protegidas desde el momento en que se crean y se fijan en un medio que permita su percepción o reproducción, y además reconoce el derecho de autor de decidir cuándo y cómo divulgar la obra. Establece la creación de los derechos patrimoniales durante la vida del autor y 100 años después de la muerte, y también permite que estos derechos puedan heredarse. Gracias a estas disposiciones legales se protege el trabajo creativo de los autores y se garantiza que sus obras puedan seguir siendo valoradas y aprovechadas por la sociedad. Muchas gracias.